Hermanos y hermanas, qué gusto de saludarles en este día miércoles 27 de marzo. Damos gracias al Señor por estar aquí y compartirles otro estudio más de la lección de la escuela sabática. Mandando un saludo muy especial a los televidentes del canal 57.10 del área de Houston, Texas y sus alrededores. Y al mismo tiempo invitándoles para que nos congreguemos este sábado que viene. Este sábado 30 tendré el privilegio de predicar la palabra de Dios allí en el templo de donde la iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles se congrega. El templo Pentecostés Los Lirios, que es donde rentamos. Está ubicado en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Y desde las 9 de la mañana en adelante les esperamos a todos los que quieran venir a adorar con nosotros para que estudiemos la lección de la escuela sabática. Su servidor predicará como a eso de las 10:30 en adelante y les invito de verdad a los televidentes del canal 57.10 que vengan y nos acompañen y nos unamos juntos en adoración a nuestro Dios. También quiero, como siempre, anunciar que tenemos ya el nuevo folleto de la lección de escuela sabática. He repartido el PDF a muchos ya. Y está el folleto en físico para el que lo desee comprar en la librería Los Tres Ángeles. Llame al teléfono 713-412-4677 para poder obtenerlo. Pero también, hermanos, quiero agradecer a todos aquellos que han hecho posible hasta ahora que este ministerio haga la obra de predicar las 24 horas del día, los 7 días de la semana por televisión y radio. Pues los 4 canales de televisión rentados y la radio hasta ahora no paran de predicar, gracias a Dios que provee diezmos, ofrendas y donaciones a este ministerio de hermanos y hermanas que en alguna manera se sienten identificados y atienden el llamado que les hacemos. Hoy no es la excepción, en la pantalla les pongo las formas de cómo pueden ustedes enviar por correo regular, también por PayPal, por Zelle y también cómo pueden ir a la cuenta de banco en el Bank of America. Por supuesto que pueden también desde el extranjero unirse a nosotros por medio de las agencias Western Union y el mismo PayPal y asimismo RIA o MoneyGram. Pero si gustan, llámenos al 214-881-4029 para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito para darle más detalles. O igual, llame al WhatsApp más 1-214-881-4029 para también darle más información detallada de las maneras que están aquí en la pantalla. Muchas gracias a los que hoy atiendan el llamado. El hermano Angelo Barri este día me acompaña nuevamente para estudiar juntos. ¿Cómo está mi hermano? Pastor, contentos, alegres de que Dios nos da la oportunidad de compartir con ustedes también, hermanos. Y agradecerles de nuevo a todas esas personas que de una u otra manera le dan dedito arriba, ponen el like como le dicen y ponen también sus comentarios. Invitan a otros y comentan. Gracias a todas esas personas que nos ayudan de esa manera. Quiero también recordar que ya, como dijo el pastor, ya estamos acabando. Hebreos se acaba ya y hemos aprendido mucho. Pero usted ya ha visto y el pastor ha estado anunciando, vamos a entrar en el libro de Pedro. Así que te invito a que leas tu Biblia y vamos a comenzar leyendo el libro de Pedro. Vamos a estudiar, parece que vienen varios tomos de este libro de Pedro porque estamos en el Epístola de Pedro 1. Así que eso me indica a mí que van a venir algunas más. Así que, hermanos, preparémonos para que en esta semana nosotros, después que terminemos este libro de Hebreos, comencemos a leer el libro de Pedro. Bueno, hoy, como hemos visto esta semana, vamos a estar hablando del último capítulo de Hebreos. Así que vamos a orar para entrar de una vez en lo que el Señor quiere traernos el día de hoy. Amado Padre, queremos agradecerte, bendecimos tu nombre en este día, bendecimos, te alabamos, te glorificamos porque tú eres bueno, tu misericordia es buena y siempre alcanzándonos, buscándonos. Padre, ahora queremos en este día que tu Santo Espíritu nos guíe y nos dé una palabra fresca para el que oiga y vea esta transmisión. Pon en nosotros las gracias para poder llevar este mensaje con claridad. Queremos, Señor, ahora también pedir una bendición para todo el que nos ve y todo el que nos escucha. Que después de escuchar esta transmisión su vida sea diferente.
Así que gracias, Señor, porque sabemos que tú lo harás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana estamos recordando temas que ya hemos estudiado en el pasado. Por eso el autor le puso advertencias para recordar como tema general para la semana al estudio de la lección. Y dentro de esas advertencias para recordar, no puede faltar aquella que tiene que ver con los dirigentes de la iglesia, pero los que son fieles. Porque hay dirigentes de la iglesia infieles. Lo ha habido a lo largo de la historia. Pero los que son fieles, estos merecen ser respetados. Así que a manera de advertencia, la lección de hoy viene para decirnos, no se les olvide, respetar a los dirigentes fieles. Y es que, hermano Ángelo, de acuerdo a la inspiración, ¿cómo debemos considerar los miembros de iglesia a los dirigentes fieles? Pastor, déjenme leer Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Yo no sé, antes de leer Hebreos 13:7, y voy a hacer aquí, pastor, la nota discordante. Yo no sé en el contexto que el autor está usando la palabra respeto, pero para mí respeto es un asunto de educación. Entonces él pone, respetemos a los dirigentes fieles. Yo creo que sí hay que respetar a los dirigentes fieles, pero también hay dirigentes que son infieles, que usted no debe de faltarle el respeto, porque estamos viviendo en una sociedad donde la gente no respeta. Y yo he visto hermanos con mucha razón, con toda la verdad de la palabra de Dios, afrontar dirigentes de la iglesia o pastores, pero la falta de respeto que ellos presentan en su argumentación le tumba todo el argumento. Entonces, eso nada más quería, esa es mi nota discordante, porque la palabra respeto, aunque yo no esté de acuerdo con algo que usted esté haciendo, yo tengo que mostrar un respeto, y esa es mi forma de ver la vida. Así que nada más eso, cuando leí el título dije, bueno, esto como que no me... Pero si esto no me agrada mucho de que respetemos nada más a los fieles, si no vamos a respetar a todo el mundo, porque el peso de la argumentación que usted tenga es el respeto que usted le muestra a la otra persona. Bueno, pastor, ahora sí vamos a entrar ahora en Hebreos 13:7. Aquí Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Qué buen texto, pero déjenme leer, pastor, rápidamente, Tesalonicense, que ahí tenemos otra recomendación para entonces hacer un comentario. Porque aquí nosotros vamos a ver las condiciones de un líder fiel. Primero Tesalonicenses 5, y voy a leer el 2 y el 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima, amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí, pastor, tenemos, como decía ahorita en el comentario antes de leer, nosotros tenemos aquí, bueno, yo creo que hoy a usted, pastor, le conviene no hablar mucho. Sí, porque estamos viviendo, yo no sé si soy yo, pastor, usted me corrige, estamos viviendo en un tiempo en que las personas ya no están respetando. Y si hay algo que a mí como que me inculcaron de muchacho, es que a respetar. Pero yo noto que se ha perdido el respeto entre el pastor y los miembros. Los miembros entienden que el pastor es el muchacho de mandado, y yo veo que le hablan de una forma irrespetuosa, lo tratan de una manera, no le toman en cuenta, bueno, yo pudiera, pues por eso le dije que hoy quizás no le conviene hablar mucho, porque yo pudiera mencionar un sinnúmero de cosas. La gente siempre ve lo malo que está haciendo el pastor. Hay pocas personas
que separan el pastor, gracias. Gracias por el sacrificio que usted está haciendo. Gracias por esto. Siempre el pastor está errando. Yo, cada vez que se está hablando del pastor, no es para cosas buenas. Aquí está hablando la Biblia que nosotros tenemos que respetar al pastor, imitar su fe, porque ahí sí voy a usar lo que dijo el autor. Si el pastor es fiel, caramba, imite su fe. Siga los preceptos. Y si él está fallando en algún punto que usted entiende, con amor, ore por su pastor, levante su pastor, pero estímelo y procure que el pastor esté en paz. Que usted no sea la oveja que le traiga insatisfacción al pastor en la iglesia. No sea un hermano difícil. Hay hermanos que se gozan de ese título. No. Yo soy aquí, yo le digo al pastor su verdad, hermanos. La verdad sin amor es crueldad. Y un cruel no va a entrar al reino de los cielos. Pastor. El don de profecía, hermanos, dice que la Biblia nos enseña en forma especial que prestemos cuidado a no acusar precipitadamente a los llamados por Dios para que actúen como sus embajadores. El apóstol Pedro, al describir una clase de pecadores empedernidos, los llama atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores, como quiera que los mismos ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y Pablo, en sus instrucciones dadas a los que dirigen las iglesias, dice: contra el anciano no recibas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Así se lo dijo a Timoteo en la primera carta, capítulo 5, verso 19. El que impuso a ciertos hombres la pesada carga de ser dirigentes y maestros de su pueblo, hará a éste responsable de la manera en que trate a sus siervos. Hemos de honrar a quienes Dios honró. Así aparece en el Patriarcas y Profetas, página 405, este comentario en relación al respeto que se debe tener por aquellos que Dios ha escogido para llevar la carga de guiar al pueblo. Para, hermanos, más bien orar por ese siervo. Entiendo que conforme los años han pasado, el ministerio se ha tristemente deteriorado por algunos malos pastores. Incluso así como habían buenos profetas, también habían falsos profetas. Y el Señor nos dijo que tuviéramos cuidado de ellos. En el pastorado es igual. Hay algunos que han perdido el rumbo. Hay algunos que se volvieron ecuménicos y arrastraron a la iglesia al ecumenismo. Algunos que son paganos en sus fiestas que celebran y arrastran a la iglesia al paganismo. Y con todo y eso, dice el hermano Ángelo, se le debe respetar en el sentido de uno no perder la compostura como cristiano. Sin embargo, eso no significa de que porque se le debe respetar, no se deba hacer ver lo mal que está llevando este ministro a la iglesia. Y se le debe hacer ver a él primeramente. Como decía el hermano Ángelo, en el temor de Dios, con el Espíritu de Dios, sin faltarle al respeto. Lo que ha sucedido en los últimos años es de que habemos algunos que pensamos que tenemos la autoridad para decirle a cualquier persona, independientemente si es ministro o no, cuando las cosas las está haciendo mal, pero el espíritu con que tal vez lo hacemos no es el adecuado. El mensaje aquí es que aquel siervo de Dios, aquel hombre que Dios ha escogido para llevar adelante la obra de ser embajador de Dios, aquella persona que Dios ha escogido para llevar esa pesada carga de ser un dirigente y maestro de su pueblo, dice el don profético, al igual como la Biblia lo ha dicho, hay que respetarlos, hay que considerarlos, hay que tenerlos en alta estima y no mirar su labor como algo así sin méritos, como algo que, como decía mi hermano, cualquiera lo puede hacer y por lo tanto no tener ese respeto. Bueno, hay ejemplos en la Biblia de momentos de algunos líderes que se equivocaron al no respetar a la persona que Dios había escogido para llevar la tarea adelante. El caso de Aarón y María, hermano Ángelo,
Estos se rebelaron contra el liderazgo de Moisés y cómo los trató Dios ese día. Pastor, aquí nosotros tenemos una historia interesante. Déjenme leer porque María y Aarón, estos dos familiares, porque eran familiares, me llama la atención que Elena G. de White dice que los ataques siempre vienen, los ataques más feroces vienen de la misma casa. Y estos dos familiares entendieron que Moisés primero se casó con una mujer que ni nos cae bien la mujer esta, ni es israelita, una cosita y una mujer que no le agrada, pero ya se fueron. La crítica, hermanos, usted comienza, por eso es que es mejor no criticar, porque usted comienza con algo pequeño y comienza a crecer eso. Y ya comenzaron a ver el liderazgo que Dios había puesto en Moisés. Y vamos a leer en la Biblia, usted conoce la historia, pero es algo preocupante lo que le pasó a María y Aarón por ese desliz de la lengua en contra del pastor Moisés. Leemos: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. Oiga, comenzaron con la mujer y ya oiga por dónde están. Nada más Moisés es el único que recibe profecía, Moisés es el único que tiene el Espíritu Santo. Y sigue diciendo: ¿no ha hablado también por nosotros? Y entonces lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés: a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visiones, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Wow. Cara a cara hablaré con él claramente, y no por figuras verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviese temor de hablar contra mi siervo Moisés. Mire qué pregunta le hace Dios a estos dos. ¿Por qué pues ustedes no tuvieron miedo, por decirlo en mi palabra, de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y miren qué hizo Jehová, se fue. El 10, y con ese terminamos: y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. ¡Qué tragedia, hermanos! ¡Qué tragedia! Aquí nosotros también encontramos en esta pregunta que nos manda a Éxodo 12. Yo no lo voy a leer ahora mismo, Éxodo 20:12, porque ahí es el mandamiento de que honra a tu padre y a tu madre. Y ahí me va a sacar el comentario que quiero. Pero en ese día también nos da Éxodo 20:12, porque lo que viene después de esto es también el respeto a nuestros mayores. Pero me voy a quedar en el relato de María y Aarón y termino con esto mi comentario. Mire qué tragedia por estos hermanos comenzar a hablar por detrás contra el hombre que Dios había puesto como líder. Hoy quizás muchas de las personas que escuchen esta lección déjenme incluirme a mí, habremos cometido un pecado de hablar en contra del siervo de Dios, de hablar en contra del pastor de cualquier iglesia. Hermanos, es un buen día para que usted se arrepienta, porque mire lo que dice ahí. Si ese pastor, como dijo el pastor ahorita, si ese pastor que usted está hablando es un hombre fiel y fue Dios que lo puso ahí, usted corre el peligro de que Dios haga lo mismo que hizo
con María y Aarón. Y usted dirá, bueno, a mí no me va a dar lepra, pero aquí dice que Jehová se fue. Puede ser que en su actitud que usted tiene contra el pastor o contra su dirigente, ya hace mucho que Jehová lo dejó. Y déjeme decirle, quizás usted tiene la razón. Quizás usted está en su punto de vista avalado por el espíritu de profecía y avalado por la Biblia, y usted tiene la verdad. Pero estos hombres comenzaron a hablar por la espalda del pastor. ¿Qué usted puede hacer por el pastor? Ore por su pastor. Siempre está a la disposición de ayudar. Hermanos, cuando yo era muchacho había un programa, un drama de eso que hacían en la sociedad de jóvenes que se llamaba En los zapatos del pastor. Mire, y yo vi eso de muchacho. Y caramba, no es tan fácil ser pastor. Pastor no es nada más subirse a un púlpito y predicar un sermón. Moisés tenía una tarea difícil. Que cuando llovía ellos querían sol. Que cuando había sol, hacía la iglesia de hoy. Que si no esto, que si no aquello. Y todo eso es el pastor. Todo eso es el pastor. Hermanos, en fin es que María y Aarón pagaron el precio de no respetar a un líder fiel. Después de haber escuchado esa interesante explicación o argumento de mi hermano Ángelo, yo creo que sí tiene sentido que el autor haya puesto Éxodo 20:12 inmediatamente después del número 12, 1 al 10. Porque Éxodo 20:12, lo voy a leer textualmente, es un mandamiento. Pero escuchemos lo que dice el mandamiento. Éxodo 20:12, y ya les voy a decir por qué el autor tal vez puso el texto acá. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y es que, hermanos, toda la situación que se presentó allí, por la cual cuestionaron el liderazgo de Moisés, es porque Moisés en alguna manera había escuchado el consejo de su suegro Jetro. Pero los comentaristas dicen, y especialmente el comentario bíblico adventista, que sin duda Séfora, al mirar las cargas pesadas que su esposo llevaba, le comentó a su padre la gran labor que llevaba sobre sus hombros Moisés. Y fue en ese sentido que Jetro viene y le dice, mira, no lleves la carga tú solo, nombra personas que te ayuden. Y de allí vino aquello de elegir 70 ancianos, hombres prominentes de Israel, para que le ayudaran con el liderazgo. Pero no fue a consultarle ni a María, que tenía el don de profecía, ni a Aarón, que tenía labor sacerdotal, sino que sencillamente Moisés procedió a elegir a esos 70 que él consideraba que iban a ser las personas que le ayudarían. ¿De quién vino el consejo? De Jetro, su suegro. ¿Cómo se pudo haber enterado su suegro de lo que estaba pasando? Sin duda, al escuchar a su hija. La hija viene y consulta con su padre. Estamos aquí partiendo de lo que los comentaristas llegan, ¿verdad?, como conclusión del análisis. Que su hija viene y comparte con su padre lo que está pasando en ellos allí como líderes, en el caso de su esposo Moisés. Y de ahí viene el consejo. Ahora acusan a Séfora de que ella es cusita. Es decir, que ella es una mujer extranjera, solo porque era madianita. Pero resulta que Jetro era de la descendencia de Abraham, aunque era madianita. Eso significa de que Jetro era un adorador del verdadero Dios. Amén. Pero en el afán de desacreditar el consejo de Jetro y en el afán de desacreditar a la esposa de Moisés, la acusan de ser una mujer extranjera con la cual su hermano se ha casado y a quien él mejor le ha confiado sus cargas antes que a ellos como sus hermanos carnales. En todo esto, hermanos, se mira aquí la falta de respeto de sus hermanos por el hombre que Dios ha escogido para llevar la
carga del pueblo. Y también la gentileza de una hija de compartirle a su padre lo que está sucediendo con su esposo. Y ahí entonces la manera de ver el por qué el autor puso el texto. Es que así como no se debe cuestionar la autoridad, por supuesto, no vamos a generalizar, hermanos, porque sí vamos a cuestionar la autoridad de un líder que se aparta de los caminos de Dios, que arrastra al pueblo a la apostasía, porque también esto es usado algunas veces por algunos pastores que hacen sus fechorías y vienen y se amparan en esto, como también se amparan en aquello de que David no mató a Saúl, que cómo iba él a darle muerte al ungido de Jehová. Se agarran de esos pasajes algunos pastores que hacen sus fechorías para que nadie cuestione las cosas que hacen. Aquí estamos hablando de un hombre fiel, hermanos, como Moisés. Amén. ¿Por qué cuestionarle a Moisés? Amén. Mira, cuando hay un hombre fiel, cuando hay un hombre que está haciendo lo que Dios manda, ¿por qué lo tienes que cuestionar? Así es. ¿Solo porque es tu costumbre andar cuestionando? ¿Solo porque es tu costumbre andar dudando de todo el mundo, también dudar de esta persona que hace las cosas bien? Cuidado de no caer en ese pecado. Y eso es lo que está haciendo Aarón y María, cuestionar a su hermano. No hay razón para cuestionarlo. Entonces dice aquí el don de profecía, que el castigo que cayó sobre María debe servir de reprensión para todos los que, cediendo a los celos, murmuren contra aquellos sobre quienes Dios puso la pesada carga de su obra. Y dentro de esas personas que Dios puso la pesada carga de su obra, también están los padres. Y se requiere de los hijos que respetemos a los padres. Amén. Por eso puso el autor Éxodo 20:12. Porque como no se debe cuestionar la autoridad de un hombre fiel de Dios, como lo fue Moisés, tampoco deberíamos de cuestionar la autoridad de un hombre fiel, como puede ser nuestro padre y nuestra madre. Y en ese sentido, dice el don de profecía, se debe a los padres mayor grado de amor y respeto que a ninguna otra persona. Dios mismo, que les impuso la responsabilidad de guiar las almas puestas bajo su cuidado, ordenó que durante los primeros años de la vida los padres estén en lugar de Dios respecto a sus hijos. El que desecha la legítima autoridad de sus padres, desecha la autoridad de Dios. Wow. El quinto mandamiento no solo requiere que los hijos sean respetuosos, sumisos y obedientes a sus padres, sino que también los amen y sean tiernos con ellos, que alivien sus cuidados, que escuden su reputación y que les ayuden y consuelen en su vejez. También encarga sean considerados con los ministros y gobernantes y con todos aquellos a quienes Dios ha delegado autoridad. De manera, hermanos y hermanas, que lo que estamos mirando aquí por el don de profecía es que tanto el padre como el líder que Dios haya puesto en una congregación vienen a tener una autoridad delegada por Dios, la cual, mientras ellos la ejecuten fielmente, nosotros debemos acompañarles con respeto, con oración por ellos, con apoyo, componiéndonos a sus órdenes para ayudarles, hermanos, porque ellos realmente están haciendo las cosas bien y lo están haciendo bajo la autoridad que Dios les ha delegado en calidad de padres o líderes de la iglesia. Yo creo que tenemos el suficiente discernimiento para poder saber cuándo un ministro está haciendo bien las cosas y no cometer el pecado de estar todo el tiempo acusando y dudando de ellos y cuestionándoles solo porque creemos de que debemos hacerlo. Cuidémonos de eso, porque a manera de advertencia es que viene este día, la lección en ese aspecto. ¿Y qué concepto bíblico, hermano Ángelo, ha sido extrañamente olvidado con demasiada frecuencia en la sociedad moderna? ¿Y por qué? Déjeme leer Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Mientras los busco, pastor, nada más quisiera afirmar ahí que cuando hablamos de autoridad en el término eclesiástico, usted puede irse a la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis. Lo único que le da autoridad a un pastor sobre los demás es la palabra de Dios. Si el pastor está reclamando autoridad fuera de la palabra de Dios, ya no tiene autoridad. Exacto. Así que usted tiene que estar claro en eso. Yo entiendo este concepto tan claro porque he tenido que batallar con esto mucho tiempo.
de ver cómo hay pastores, así como dice mi amado pastor aquí, que quieren autoridad, quieren poner autoridad sobre la iglesia en cosas que no están basadas en la Biblia, y en eso no podemos estar de acuerdo. Por eso Elena G. de White es contundente en una cita que la tengo aquí escrita en mi Biblia, no sé en qué lugar ahora mismo, que dice que si no estamos unidos por la verdad, pues que venga la guerra, que venga la guerra. Pero hasta en la guerra usted tiene que estar sustentado en la palabra, porque si usted pelea también fuera de la palabra, usted está igual que él. Fíjese que David nos da un gran ejemplo en esto, porque si usted se fija, David dijo que él no podía quitarle la vida al ungido de Jehová, pero sí hacía algo David, y era que criticaba a ese ungido de Jehová. Claro que sí. Lo criticaba Claro por que lo sí. que andaba haciendo, Claro y es que más, sí. se le apartó. Y fíjese, Se le apartó, lo dejó. No podía estar con ese ungido de Jehová que estaba en abierta apostasía. No le podía quitar la vida, aunque podía hacerlo si quería, pero no se lo podía hacer porque era el ungido de Jehová, pero sí se le apartó, se le separó, no lo acompañó y le criticaba lo que hacía. y si lo vemos desde el ojo de Dios, pastor, también encontramos que Saúl tenía una autoridad, pero era la fuerza. Y eso no es una autoridad de Dios. La gracia de Dios es lo que da autoridad para usted poder ser guía de otro. Así que, hermano, usted tiene que tener esto claro. Aquí no estamos diciendo que usted, tírenme, haga. No. ¿Qué autoridad usted tiene? Escrito está. A la ley y al testimonio. Amén. Con eso estamos nosotros tranquilos. Bueno, vamos a leer, porque esta lección se está poniendo muy buena e interesante, pero vamos a leer Hebreos 13, 17. Dice, obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestra alma, como quienes han de dar cuenta para lo que hagan. Entonces sigue diciendo, con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahí tenemos nosotros tenemos aquí el mandato de nuevo de obedecer a nuestros pastores. Siempre para no perder el mismo hilo en el concepto de que nuestros pastores sean hombres fieles, hombres de Dios, hombres que vivan a la ley y al testimonio. No puede usted, yo obedezco al pastor, como escucho a algunas personas, el pastor diciéndote no guarde el sábado. No, pero yo obedezco al pastor. Pero la Biblia te está diciendo que guarde el sábado. Ahí, hermano, usted tiene toda la autoridad del cielo para decir, bueno, pastor, lo siento mucho. La palabra de Dios me dice a mí que guarde el sábado. Yo creo que en esta iglesia debiéramos guardar el sábado. Yo creo que usted debiera guardar el sábado. Pero como usted no lo ve así, yo tengo que buscar donde se guarde el sábado, porque esto dice la Biblia. Pero también voy a leer Levítico, pastor, Levítico 19. En Levítico 19 habla de que nosotros tenemos que respetar las canas. Y ese texto sí me encanta, porque yo creo fielmente que nosotros tenemos que tener respeto por los adultos, por las personas ya, como dicen, los que están echando cana. Y hoy se aprecia tan poco el consejo del viejo, como le dicen en mi país. Y eso nos está llevando a una sociedad de jóvenes que se han ido por la deriva. Voy a leer aquí Levítico 19:32. Déjenme leer este texto maravilloso también. 19:32 dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Fíjese dónde Jehová se está poniendo. Así como decía el pastor ahorita en el comentario de los padres, está haciendo casi la misma comparación. Nuestros viejos, nuestros adultos, que ya tienen canas, que han vivido más que nosotros, quizás han sufrido y han pasado tanto que ellos no te están hablando porque ellos no pasaron por ahí, sino porque ya tropezaron tantas veces y ellos saben que si tú sigues en ese camino vas a tropezar. Hermanos, la cana son experiencias, son experiencias. Así que nosotros tenemos que honrar a nuestros mayores y también honrar y cuidar de ellos
y escuchar su opinión, porque la opinión de ellos es, como dicen, la voz de la experiencia. Cierra la lección diciendo, en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 147, que a menudo pone usted sus opiniones por encima de las de hombres y mujeres que han tenido muchos más años de experiencia y que están en mucho mejores condiciones de dirigir y dar palabras de sano juicio que usted. Así, Ellen White le hablaba a un hermano que constantemente estaba cuestionando a aquellos hermanos que tenían una responsabilidad mayor que la de él y que inclusive eran ancianos, es decir, de edad, y estos, con toda la experiencia que tenían, aconsejaban y daban, digámoslo así, las orientaciones de cómo debería de hacerse las cosas en la iglesia, pero había uno que necesariamente todo lo objetaba, todo se oponía a lo que escuchaba que decían. Entonces la sierva del Señor le dice, mire, usted debería de considerar que estas personas han tenido mucha más experiencia que usted y por lo tanto respete un poquito las opiniones de ellos y no ponga la opinión suya sobre la de ellos. Así, hermanos, el consejo es que seamos sabios, prudentes y también respetuosos, sin que caigamos en lo opuesto, a que somos tan respetuosos que nunca decimos nada. Y aunque veamos que las cosas van mal, voy a poner un ejemplo. Yo soy el pastor de la iglesia y llega el 24 de diciembre y aparece el árbol de Navidad ahí en la plataforma. Me respeta tanto el hermano Ángelo, tanto me respeta, que no se atreve a decirme, pastor, ¿no le parece a usted que este árbol no debería estar acá? Las conexiones que tiene esto con el paganismo. Pero es que él me va a salir con aquello de que no debería haber uno, sino varios entre los cuales cuelguen ofrendas. Sí, pero seamos sinceros, no se ponen para que cuelguen ofrendas. Es más, hasta están adornados de bolitas y otras cosas allí. Entonces, seamos sinceros, metimos el paganismo a la iglesia. O sea, me respeta tanto el hermano Ángelo que no se va a atrever a decirme eso. No sería ninguna falta de respeto que se acerque y me diga, pastor, con todo el respeto que usted se merece, me parece que aquí nos estamos desviando como iglesia y usted como ministro, creo debería de considerar que no debería dejar como iglesia que hagamos esto. Y él debe decírmelo. Y yo, hermanos, debo reconocer también que en esa parte este hombre me está hablando con mucho respeto y con mucha propiedad. Y si son otros que me lo dicen igual. Pero imagínese usted que me lo dicen y yo simplemente por orgulloso salgo de altanero y les digo, no, ustedes siempre andan ahí con esos extremismos, ustedes siempre andan ahí con esos fanatismos y esto. Hermanos, entonces también yo como salgo como ministro, como una persona que también no admite que le digan nada. Entonces yo pienso que aquí está bien, seamos respetuosos, seamos amables, seamos considerados, seamos prudentes, pero sin que eso nos lleve al otro extremo de callar y no decir absolutamente nada. Pidamos a Dios que nos ayude a ser lo suficientemente sabios para saber cuándo hablar, cómo hablar y cuándo callar. Y muchas veces, hermanos, el callar va a ser parte de la prudencia. Dios nos ayude, pero yo diría que el que le esté echando ganas a la obra y es fiel en la obra, oremos por él, respetémoslo. Amén. Y apoyémoslo. Amén. Ese es el mensaje. Vamos a orar para que Dios nos ayude a ser de ese tipo de miembros. ¿Qué les parece? Amén. Amado Padre, te rogamos que nos ayudes para poder poner en práctica los consejos que se han estudiado ahora, de la manera que sea apropiado, en el tiempo que sea apropiado, y guiados por el Espíritu Santo. Amén. Te rogamos, Señor, que nos ayudes para ser lo suficientemente sabios, prudentes, respetuosos, amables y ayudadores de aquellos siervos que llevan adelante la obra y que lo hacen de una manera fiel. Es verdad, Señor, que podrán tener defectos y errores, pero en términos generales son fieles a lo que hacen. Ayúdenos, Señor, a poder valorar también eso. Y le rogamos que seamos lo suficientemente prudentes para saber
cuándo debemos y cómo debemos referirnos a ellos. Señor, le rogamos que nos ayude a ser buenos miembros de iglesia, a ser buenos hijos suyos, a ser buenos representantes suyos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director.